Hola, en este video vamos a hablar de las escalas termométricas. Para medir la temperatura se necesita el instrumento llamado termómetro. Los termómetros pueden tener diferentes escalas que permitan asignar un número a cada estado, es decir, deben tener una graduación. Las escalas termométricas más utilizadas son la Fahrenheit, Celsius y Kelvin. La escala Fahrenheit la creó el físico e ingeniero Daniel Gabriel Fahrenheit en el siglo XVIII. En esta escala, el punto inferior es la temperatura de fusión de una solución de cloruro de amonio en agua, al cual se le asigna el valor 0, es decir, 0 grados Fahrenheit. Recordamos que la fusión es la temperatura en la cual se cambia del estado sólido al líquido. El punto fijo superior de esta escala es la temperatura de ebullición del agua. Recordamos que la ebullición es el punto en el cual se cambia del estado líquido al estado gaseoso, es decir, en este caso, la temperatura en la cual el agua hierve. A este punto fijo se le asigna el valor 212 grados Fahrenheit. Esta escala es utilizada principalmente en Estados Unidos y en otros lugares como Micronesia, Palaos, Islas Marshall, las Bahamas, Belice y las Islas Caimán. La escala Celsius la creó el físico y astrónomo suizo Anders Celsius. La temperatura de congelación del agua es el punto fijo inferior de esta escala. Al cual se le asigna el 0, es decir, 0 grados Celsius o lo que es lo mismo, grados centígrados. El punto fijo superior de esta escala es la temperatura de ebullición del agua, al igual que en la escala anterior. Pero en esta escala se le asigna el valor 100 grados Celsius. Esta escala se utiliza en América Latina y en algunos países de Europa. La escala Kelvin la creó el físico Lord Kelvin en el siglo XIX a sus 24 años. Esta escala se calibra en términos de energía de los cuerpos. Existe una temperatura mínima posible, es decir, el menor estado térmico que puede alcanzar la materia, el estado en el cual sus moléculas casi no se mueven. A este estado se lo llama cero absoluto o 0 Kelvin. En la escala Celsius equivale a menos 273,15 grados Celsius o grados centígrados. Se utiliza mucho esta escala en física, química y otras ciencias. Es decir, se utiliza mucho en experimentación. En este esquema vemos 3 termómetros donde se comparan
las temperaturas del punto de ebullición del agua, la fusión y el cero absoluto. Ahora veremos cómo convertir unidades de una escala a la otra. La temperatura normal del cuerpo es aproximadamente 37 grados Celsius o grados centígrados. ¿Qué temperatura será en grados Fahrenheit y en grados Kelvin? Para pasar de Celsius a Fahrenheit vamos a utilizar esta fórmula, en la cual vamos a reemplazar el valor de C, es decir, vamos a reemplazar los 37 grados Celsius. Realizamos la multiplicación, luego la suma, y así obtenemos que 37 grados Celsius equivalen a 98,6 grados Fahrenheit. Para pasar de Celsius a Kelvin utilizaremos esta fórmula. Reemplazamos la C por el valor correspondiente a los 37 grados. Realizamos la suma y obtenemos que 37 grados centígrados equivalen a 310,15 Kelvin. El pronóstico del clima un día anuncia en Estados Unidos que la temperatura máxima será de 50 grados Fahrenheit. ¿Qué temperatura será en grados Celsius y en Kelvin? Para esto utilizaremos la siguiente fórmula, en la cual reemplazaremos la F por el valor de los grados Fahrenheit, que en este caso son 50. Resolvemos primero el paréntesis, luego las otras cuentas y obtenemos que 50 grados Fahrenheit equivalen a 10 grados Celsius. Para pasar de Celsius a Kelvin utilizamos esta fórmula. De manera similar, reemplazamos los grados Celsius. Al realizar la suma, obtenemos 283,15, es decir, 50 grados Fahrenheit equivalen a 10 grados Celsius y esto equivale a 283,15 Kelvin. Para el ejemplo 3, si tenemos 295,15 Kelvin, ¿qué temperatura será en grados centígrados o Celsius y en grados Fahrenheit? Para pasar de Kelvin a Celsius, utilizamos esta fórmula. Reemplazamos el valor de la cantidad de Kelvin. Al realizar la cuenta obtenemos que C es igual a 22. Por lo tanto, 295,15 Kelvin equivalen a 22 grados Celsius. Para pasar de Celsius a Fahrenheit utilizamos esta fórmula como vimos anteriormente. Reemplazamos el valor
22 en este caso. Primero realizamos la multiplicación. Luego la división. Y por último, al sumar, obtenemos 71,6. Y de esta manera, 295,15 Kelvin equivalen a 22 grados Celsius y estos a 71,6 grados Fahrenheit. Y aquí llegamos al fin del tutorial. Hasta la próxima.